Agenda Política PYME, solo por la señal de PYME TV, canal amigo de los emprendedores. Vamos a pasar ahora con la última entrevista con el señor Enrique Blanco Pimentel, presidente de la Federación MIPE del Perú y miembro del Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa. Señor Blanco, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido a Agenda Política PYME. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia. Bueno, nos gustaría saber cuál es su lectura conforme a la nueva asignación de un nuevo premier, el señor Antero Flores Arauz, las expectativas de un nuevo gabinete de ancha base y la asunción del nuevo presidente Manuel Merino de Lama. Bueno, déjeme partir por un análisis pre-pandemia de la situación experimentada por el sector de la micro y la pequeña empresa. Desde el año 2002 al 2019, el Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido que a través de todo ese lapso podríamos decir que el Perú ha crecido 244%. Las proyecciones para el presente año es un crecimiento negativo del 6%. En todo ese lapso pre-pandemia, la MIPE ha estado en una situación del 90% en estado de subsistencia o de acumulación simple. Esto significa de que los únicos que han crecido son los intermediarios financieros, los intermediarios de mercado y los intermediarios de tecnología. La cuestión institucional, digamos, en la situación pre-pandemia asistimos a la desactivación de Profim, al traslado de la rectoría del tema MIPE del Ministerio de Trabajo al Ministerio de la Producción, al mal uso de los fondos del Fondemi, que primero eran ejecutados por un programa que se llamaba Perú Emprendedor, luego fue por el programa Mi Empresa y últimamente por el programa Tu Empresa. Entonces hemos tenido pues una digamos, debilitación de la situación institucional MIP. Por otro lado, salieron también con la ley 356, que incluye el sector a la mediana empresa, sector que constituye solo el 0.1% y la MIP es más del 97%. Luego modificaron la ley también de las cajas municipales, la ley 30607, que excluye a los representantes MIPE. Luego en el reglamento de la ley 29051 también hubo una debilitación allí y se hablaba de que los espacios públicos privados en donde haya una representación MIPE son aquellos que por su ley de constitución tengan pues el factor de promoción o fomento de la MIPE, lo cual contraviene a la ley porque la ley dice que debemos tener representantes en aquellos todos espacios que tengan una representación empresarial a secas. Lo hemos visto también el debilitamiento del Consejo Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa y de los consejos regionales a través de la calidad de su representación. Los representantes de los ministerios son funcionarios de tercer nivel que no tienen ningún poder de decisión ni prerrogativas como para poder implementar dentro de sus portafolios los acuerdos llegados ahí en el Consejo. Durante el estado de emergencia sale, por ejemplo, este Fondo de Garantía Reactiva por más de 60.000 millones de soles en garantías. Se crea también el subsidio a las planillas. Se crea también la suspensión perfecta de labores. Y a todo esto solo el 3% de la MIPE, considerando el sector formal, ha tenido acceso. Entonces, actualmente se han perdido cerca de 4 millones de puestos de trabajo y no sabemos nosotros la cantidad de MIPES que se encuentran en estado de quiebra actualmente. En la situación post-pandemia, es decir, o durante la pandemia, también ha habido debilitamiento institucional de la MIPE, por cuanto en las compras y contratos del Estado que se rigen por núcleos ejecutores ha sido excluido el representante de la MIPE. Luego sacan una resolución ministerial creando la mesa ejecutiva
para el desarrollo de la micro y pequeña empresa, que duplica las funciones que tiene el Consejo Nacional y que además he nombrado a dedo representantes de la MIPE, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio y ADEX. Es decir, que antes de la pandemia solo crecían los grandes y dependíamos de los intermediarios financieros, tecnológicos y de mercado. Después de la pandemia ahora tenemos que también dependemos de intermediarios gremiales. Ante esa situación, sí, dígame. Ante esa situación, señor Blanco Pimentel, y ya veo la posición por la que usted está más o menos yendo, ¿cuál es la salida a toda esta situación de pandemia? ¿Qué es lo que se plantea usted como representante de la Federación MIPE Perú y como presidente, ¿no? Bueno, vea, el confinamiento ha significado la inactividad económica del sector de la micro y la pequeña empresa. Pero por otro lado, hemos aprovechado nosotros el tiempo y desde el mes de abril hemos hecho asambleas semanales. A partir de agosto estamos haciendo asambleas quincenales, los cuales nos ha dado oportunidad del fortalecimiento institucional de la federación. Hemos llegado nosotros a muchos acuerdos. Hemos presentado 7 propuestas al Congreso de la República. Hemos hecho una exposición en el mes de mayo en la Comisión de Producción MIPE y Cooperativas, básicamente en puntos que son, por ejemplo, el fortalecimiento institucional, la creación de un fondo rotatorio al cual puedan acceder la micro y la pequeña empresa a través de sus asociaciones y cooperativas en tasas de interés parecidas pues a la que tenía Reactiva, y sobre todo con un sistema de calificación simplificado que permita acceder a la gran mayoría de micro y pequeñas empresas. Por otro lado, la creación de un ente autónomo que se encargue de ver el tema de los parques industriales, por lo que hace más de 30 años en todas las regiones tenemos proyectos de parques industriales que no caminan porque simplemente no hay la coordinación necesaria entre el gobierno central, los gobiernos regionales y todos los organismos que tengan que ver con la implementación de estos parques industriales. El ente autónomo... Además también, dígame. El ente autónomo sería completamente privado o con alianza dentro de algún sector. No. Nosotros estamos proponiendo la creación de un ente público-privado adscrito a la presidencia, a la presidencia del Consejo de Ministros, en la cual está constituido y está implementado por representantes del Estado, como son los ministros que tienen que ver con el tema de producción, con el tema de trabajo, con el tema de mercado exterior, con el tema de economía, que sea a la vez una suerte de secretaría técnica o secretaría ejecutiva del Consejo Nacional. Antes existía el FONPIME, los acuerdos en que llegue algo parecido a PROMPIME, por supuesto. Claro, PROMPIME, ¿no? Antes existía el PROMPIME. ¿Y por qué desapareció PROMPIME? PROMPIME que fue desactivado, pues, ¿no? ¿Por qué se desactivó PROMPIME? Bueno, eso habría que preguntarle pues a los administradores en ese tiempo. Creo que tocaba muchos intereses, ¿no? ¿Perdón? Creo que se tocaba muchos intereses y ponían candados en muchas cosas. Bueno, lo que pasa es que iniciamos por el análisis pues, que hemos hecho de los intermediarios que siempre han existido, ¿no? Antes de la pandemia, por ejemplo, habían fondos considerables destinados a la micro y la pequeña empresa, pero el modelo económico no permitía que estos tengan acceso directamente a los beneficiarios, sino que pasen por los intermediarios financieros, fondos otorgados a los intermediarios en corto plazo, con tasas mínimas y tiempos de gracia, pero que estos a su vez, en el momento de colocar estos créditos a los beneficiarios, a las micro y pequeñas empresas, extendían los plazos, no consideraban tiempos de gracia
y estamos hablando de tasas de intereses de promedio entre 50 y 60%, ¿no? En los cuales estaban incluidos pues la renta o el usufructo que hacían pues estos intermediarios financieros y además Claro, los impuestos que hay que pagar por todo ello. perfecto. Bueno, ¿cómo ve la proyección al 2021 ya finalmente? Hay una situación Bueno, yo que definitivamente va a impactar en la economía del país más de lo que ya se había proyectado, ¿no? Iba a cerrar un -12% este año y el expresidente Vizcarra estimaba un rebote de 10% de la economía en el 2021, pero parece que no va a ser así. con esta nueva administración tiene la oportunidad de hacer correctivos, ¿no? Pero principalmente esto se va a dar si es que en realidad existe una articulación pública-privada en donde los representantes genuinos de la micro y la pequeña empresa puedan ser escuchados y no dependamos pues de los grandes intereses de la gran empresa, de los grandes inversionistas que generalmente son los que marcan el compás de la economía, ¿no? Entonces, deshaciéndonos de esta intermediación, yo creo que podemos lograr grandes cosas para el próximo año. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Enrique Blanco, por sus minutos en Agenda Política PYME. A ustedes, muchas gracias, Muy, buenas tardes. muy amable.